Bueno, buenas tardes. En nombre de Editorial Planeta, quiero darles la bienvenida. Hoy es un gran día para nosotros. Estamos celebrando una presentación de la colección sobre partidos y movimientos políticos en Uruguay, historia y presente. Vamos a darle la bienvenida a los participantes: Pablo Iturralde, Ricardo Ehrlich, Ope Pasquet y Rodrigo Arim. Agradecer antes a los coordinadores de esta gran obra, a José Rila y Jaime Jafé, y a través de ellos al gran equipo, al amplio equipo de autores e investigadores que trabajaron para esta obra. Agradecer al Palacio Legislativo que nos recibió para poder presentar esta colección. Y bueno, le damos la bienvenida a la vicepresidenta Beatriz Argimón para que dé unas palabras y después pasaremos con Jaime Jafé para iniciar la ceremonia. Muchísimas gracias. Queridas amigas y amigos, querida mesa, porque la verdad es un lujo poder tener esta mesa hoy, en esta tarde, aquí en la Casa de la Democracia. Era más que evidente que no podía haber otro lugar que este para presentar un libro de estas características. Así se lo hicimos saber, por supuesto, en la editorial, porque bueno, en esta casa donde se vive y se siente la democracia de una forma muy especial, como suelo decir, cuando uno entra siente el peso de la historia, pero sabe que aquí se construye futuro. Y vaya si es importante precisamente tener aportes de estas características que apuntan no solo a tener una mirada histórica, sino que precisamente se busca tratar de trasladarnos desde distintas miradas lo que ha sido la historia de nuestros partidos políticos y movimientos políticos, que no son ni más ni menos que la fortaleza democrática que como activo nuestro país tiene. En momentos muy especiales, porque en un mundo globalizado, con la tecnología que avanza, también es verdad que hay reflexiones y planteos que nos tenemos que hacer aquí, por ejemplo, en esta casa. Y en ese sentido, el poder tener bien clara nuestra identidad, y es lindo ver además los tomos y cómo nos referenciamos, o de cuál uno se siente más identificado, pero saber que todos juntos hemos construido, sin lugar a dudas, esa democracia sólida que hoy nos identifica en el mundo. Pero en estos tiempos, vuelvo a decir, no estamos libres de tener que enfrentar algunos temas que nos parece importante que formen parte de nuestra agenda, y que sea esta una de las casas donde estamos todos los partidos representados, donde sendos debates tengan que darse. Y en ese sentido es que nos parece muy importante el poder presentar estos libros hoy aquí, pero también nos compromete a seguir en forma sistemática una suerte de reflexión que este Parlamento tiene que auspiciar sobre la democracia en el siglo XXI. Y así es que va a formar parte de uno de los ejes temáticos de la Comisión de Futuro, que es una comisión especial de la Asamblea General, y que especialmente pedimos a quienes forman parte de ello que este tema, la democracia, las democracias del siglo XXI, esté dentro de esa mirada que los partidos políticos tenemos que tener, basados en una reflexión que surge de nuestras raíces, pero que tiene que ver, por sobre todas las cosas, cómo vamos a enfrentar esas democracias modernas.
y en ese sentido hay mucha avidez en poder llevar adelante estos debates y estas reflexiones, así que seguramente van a estar invitados en alguna otra oportunidad, porque también los debates son urgentes y porque de pronto yo pertenezco a una generación que entendió la importancia de cuidar todos los días la democracia. Es que nos parece que estos debates deben ser bienvenidos y deben servir, sin lugar a dudas, para el cuidado de la democracia, que, vuelvo a decir, tenemos claro que debe ser permanente. Entonces, damos la bienvenida aquí en esta casa a ustedes, agradecerles que hayan elegido el Salón de los Pasos Perdidos, emblemático y que tanto nos representa y nos identifica desde el punto de vista simbólico, y no solo darle las bienvenidas hoy, sino esperar en futuras instancias poder contar con ustedes en esa reflexión que nos merecemos. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera presentación, porque esta es la primera instancia de una serie de presentaciones públicas de esta colección, Partidos y Movimientos Políticos en Uruguay, Historia y Presente, que dirigimos con José Rila. Muchas gracias a la vicepresidenta Beatriz Argimón por permitirnos realizar este evento aquí. Como ella bien dijo, esto está lleno de símbolos y significados que son muy importantes para nosotros, que tienen mucho que ver con el corazón de esta obra que trata sobre los partidos y los movimientos políticos, pero que inevitablemente y justamente por eso en Uruguay es inseparable de la historia de la democracia y de la libertad política y del pluralismo, por supuesto. No somos ni Pepe ni yo, José Rila ni yo hoy quienes queremos ser protagonistas de este acto, sino quienes nos dan el honor de acompañarnos, los representantes de los tres partidos más viejos y más importantes de la política uruguaya contemporánea, el rector de la Universidad de la República, institución a la cual pertenecemos no todos, pero una gran parte de los protagonistas de la elaboración de esta colección, y por eso hemos querido que él nos acompañara hoy junto a los representantes de los partidos. Yo solamente quisiera decir que nosotros estamos, cuando digo nosotros digo Pepe Rila y yo, muy contentos y satisfechos de haber llegado a esta instancia, no solo porque sentimos lo que uno siempre siente cuando termina algo que le ha dado mucho trabajo, la satisfacción de haber terminado aquello que se propuso en algún momento, que en este caso fue en algún mes del año 2017, cuando empezamos a conversar sobre una vieja idea que él tenía y a la cual me invitó a sumarme, y yo lo hice con mucho gusto y con mucho compromiso. Sino que esa satisfacción tiene que ver también con otra cosa, que es mucho más importante que esta que acabo de mencionar, que es casi que personal. Tiene que ver con la satisfacción de estar cumpliendo con algo de lo cual nosotros estamos convencidos, y es de que aquellos que nos dedicamos al estudio de la realidad social y política tenemos una obligación ciudadana que cumplir, que consiste en comunicar los resultados de nuestro trabajo a la sociedad, que en definitiva es la que nos permite, por muy diversas vías, hacer nuestro trabajo. En el caso de quienes trabajamos en la Universidad de la República, es la que permite financiar a la institución que nos contrata a nosotros para llevar adelante nuestras investigaciones. Entonces esto también es llegar a esta instancia en la cual uno comunica e intenta hacerlo en un lenguaje accesible al público en general, interesado en la política, los resultados de lo que hace, tiene que ver con devolver algo de eso que recibe de la sociedad. Es además cumplir con un mandato legal, porque la ley orgánica de la universidad, a la hora de hablar de sus fines, nos prescribe que debemos contribuir al conocimiento público de asuntos de interés general. Y dice algo más en el mismo artículo, que es el artículo 2, que entre los valores que la universidad debe defender están el de la forma democrática y republicana de gobierno. Y nosotros estamos convencidos con Rila de que esta obra
que tiene a los partidos políticos y a los movimientos políticos en Uruguay como su objeto de análisis fundamental, tiene muchísimo que ver con la historia de esa forma de organización política que nuestra sociedad se ha venido dando desde hace ya muchas décadas. Así que la satisfacción tiene que ver con razones de diversa índole que remiten a la sensación de la labor cumplida en más de una dimensión. Y en esto de devolver a la sociedad algo de lo que ella nos da, escuchar la reacción que provoca nuestro trabajo también es parte del diálogo que queremos cultivar. Y entre los protagonistas de esa devolución, sin duda, están aquellos que en esta obra estamos estudiando. Estamos todos, los 60 y pico de autores que participamos, estudiando los partidos políticos. Así que a continuación empezaremos a escuchar parte de esa reacción, de cómo esta obra es recepcionada por aquellos que son analizados y por aquellos que hoy tienen protagonismo en esos actores que nosotros estamos aquí considerando. Para terminar, no quiero dejar de mencionar no puedo mencionar los 65 autores, pero sí quiero mencionar y agradecer particularmente a quienes tuvieron a su cargo la coordinación de cada uno de estos volúmenes. La gran mayoría de ellos están aquí con nosotros. En el caso del volumen dedicado a los colorados, Felipe Monestier, Daniel Buquet, Daniel Chaschetti. En el caso del volumen dedicado a los blancos, Adolfo Garcé, Gabriel Bukeli. Y en el caso del volumen dedicado a las izquierdas, Gerardo Caetano, Vania Marcarián y Aldo Marchesi. Muchas gracias. Los escuchamos en el orden en que aparecen en la invitación, por lo cual empieza Pablo Iturralde. Señor Presidente de la República, mandato cumplido, doctor Lacalle Herrera, señora Vicepresidenta de la República, señora Subsecretaria, señor Diputado Eduardo Luz, señor Rector, ingeniero Ehrlich, Presidente del Frente Amplio, Secretario del Comité Central del Partido Colorado, don Opé Pasquet, y señores coordinadores. Me he sentido tentado a lo largo de todos estos días, y a toda la comunidad de investigadores y de escritores que han hecho posible esto, que es por donde quizás debía haber empezado. Me he sentido tentado todos estos días de tomar nota, he tomado nota, para preparar determinados comentarios acerca de lo que me ha parecido la obra, los distintos tomos de la obra que he disfrutado muy particularmente, pero luego de eso me di cuenta que mi tarea no es la de ser comentador, ni ser opinólogo, ni siquiera analizarlo de alguna manera, sino tratar de representar y decir qué sentimos como partido acerca de este tema. Así que con la ayuda del historiador Daniel Corvo he preparado unas palabras que voy a leérselas como nos acostumbro habitualmente y luego haré algunos comentarios si es que el tiempo me lo permite. La democracia uruguaya debe entenderse como una democracia de partidos o como se le ha definido también como una partidocracia. La centralidad de los partidos políticos uruguayos como actores dominantes es una línea de larga duración en nuestra historia y una clave configuradora de nuestro sistema político democrático. Se han caracterizado nuestros partidos por la estabilidad y continuidad en el tiempo. Más de 185 años, lo que es un rasgo singular de nuestro sistema político en la región y atípico para la mayoría de los países del continente, donde es habitual el predominio de otros actores en la tramitación del poder y la definición de las políticas estatales. Esta permanencia y continuidad de nuestros partidos se conjuga con la flexibilidad y la capacidad de adaptarse al cambio de circunstancias históricas mediante su autotransformación, una suerte de persistencia a través del cambio. Se trata de un cambio compatible con la continuidad de sus tradiciones, identidades históricas y arraigos ciudadanos y sistemas de lealtades sociales. La capacidad de nuestros partidos para representar un corte vertical de la sociedad, su policlasismo y su conversión en partidos catch-all
cuando alumbró el orden democrático, tiene mucho que ver con esa continuidad y arraigo histórico. Esa continuidad ha logrado amalgamar tradiciones de pensamiento con relatos que hacen que los partidos históricos sean comunidades de sangre, al decir de Metol Ferré. Una suerte de hermandad más honda y persistente que las proclamas y los programas de ideas, hechas de sacrificios, de heroicidad, de cuotas de sangre, de inmolación por la causa, de persecución y exilio, que se cuenta en la mesa familiar y se comparte en los fogones. Ese relato entrelaza razones y emociones que le dan al partido ductilidad y capacidad para persistir al cambio histórico. Hasta el propio Frente Amplio, fuerza relativamente más joven, ha construido su tradición y sus relatos en sacrificios, pareciéndose en esto a los viejos partidos históricos. En virtud de la centralidad de los partidos en nuestra democracia, debemos celebrar este emprendimiento editorial que significa un aporte relevante para el conocimiento del ser y del protagonismo histórico de cada uno de nuestros partidos. Debemos advertir que han faltado estudios que presentan y analizan de manera sistemática y profunda la trayectoria cívica de nuestros partidos, ideas y tradiciones de pensamiento, las corrientes de filosofía política que nutren los liderazgos que van pautando sus características y forzando su identidad, así como su actuación en diversas circunstancias históricas. Destacamos la estructura de la colección que combina el recorrido de las grandes etapas históricas y sus contextos con el tratamiento de problemas y controversias, luego de la observación de los partidos por dentro, de sus corrientes y diversos liderazgos y las semblanzas de las principales figuras de cada colectividad. Esto en manos de diversos autores tiene como resultado un texto coral y polifónico, también desparejo, que hable de la posibilidad de miradas múltiples y enriquecedoras. Dicho esto, queremos plantear algunas discrepancias acerca de relatos hegemónicos, en lo que entendemos que no debe incurrirse cuando se analiza al Partido Nacional, mirándolo como conservador o como liberal, sino velando las distintas corrientes que incidieron en sus períodos, como la tradición del republicanismo cívico, nacionalismo popular, desarrollismo y democracia social. Para, en particular, la referencia a nuestro partido, aceptamos el nombre de partido histórico y que éste no responde a un relato de definiciones teóricas ni la formulación de un corpus ideológico que dicte su sistema de pensamiento a una suerte de doctrina revelada para guiar la acción política. Nuestro partido es un partido histórico definido por el curso de los acontecimientos, posiciones en defensa de determinados valores supremos y forjado a través del denuedo de años de una tradición. Tradición que termina por generar patrimonio de ideas y de conductas políticas de nuestra colectividad. Los partidos históricos se van haciendo en el curso de procesos colectivos sin la anuencia o voluntad de nadie. Son las propias circunstancias históricas, el conjunto de hechos y desafíos que presenta cada hora, la que van formando en el tiempo sus tradiciones de pensamiento. Esta es la historia que hicieron sus hombres y mujeres viviéndola, luchando y a veces muriendo por defender principios y valores esenciales que nos llegan anclados de recuerdos simbolizados por el martirologio de sus héroes mezclados en la corriente de la memoria popular, donde hay mucho de razón, pero muchísimo más de emoción. Su identidad política viene a raíz de la persistencia y de su herencia histórica que lo nutre y lo hace singular. Por eso hacer historia del partido es construir esta historia vivida y sufrida. Alumbrar para cada tiempo histórico qué ideas abrazó y defendió el partido para extraer de ella los conceptos madres que fueron forjando el pensamiento definidor de nuestra colectividad cívica. Esto es imprescindible para acercar especialmente a las jóvenes generaciones esta acumulación de tradiciones que pueden descubrir y asumir reflexivamente el núcleo esencial de su ser y de su pensamiento como partido. Por eso, días pasados, nuestro directorio presentó una obra que trata de un modo profundo y sistemático el pensamiento político del Partido Nacional desde su nacimiento hasta 1990. Es la primera historia intelectual de sus ideas políticas. La historia del Partido Nacional y de su pensamiento político es la historia misma del Uruguay, que es inescindible
pues junto a él nació y persistió con vigencia desde una visión abarcadora de distintas formulaciones y expresiones ideológicas que emerge incontrastablemente una línea de continuidad histórica de concepciones madres. Cada declaración de principios en cada etapa, como si diera cumplimiento a un necesario deber filial, rinde tributo a su tradición, reanima la vigencia del patrimonio adquirido. Pero cada una de ellas marca también una línea ascendente, una ampliación más rica de sus respuestas a la realidad, redescubre y revaloriza las definiciones matrices. Es la idea de una colectividad política que responde a los desafíos de su tiempo, sin quebrar por ello su tradición propia y su patrimonio espiritual, donde reside su vitalidad. Esta lógica de tradición y cambio representa para los blancos un concepto esencial. La vitalidad de nuestro partido reside en dar sustento a una concepción renovadora de las estructuras políticas y sociales del país, ajustado a los desafíos de la hora para la construcción de una sociedad libre y justa, pero arraigada en la raíz profunda del alma nacional. Dicho esto, quiero decirles que me importa también remarcar de qué manera surge de estas obras el espíritu profundamente oriental que enfrenta la grieta política que tanto hemos visto en otros lados. El sábado a la mañana escuchaba con atención en el programa de Jaime Clara a uno de los coordinadores, a Pepe Rila, y analizando la necesidad que han tenido a lo largo de la historia los partidos de irse poniendo de acuerdo poco a poco. Nosotros seguramente reivindicaremos mucho más las figuras de los nuestros y reivindicaremos la divisa blanca que en 1836 tomamos del artiguismo de 1811. Seguramente eso nos hará sentirnos mucho más blancos. Veneramos nuestro santoral, tenemos un sentido litúrgico y en eso la forma gregaria en que nos unificamos nosotros en torno a nuestra historia ha marcado nuestra tradición, que es la que nos define como tales, pero que es la que también hoy nos hace mirar en perspectiva un porvenir mucho más largo en los tiempos. Nada peor que desacreditar al adversario, nada peor que mirar la peor visión del otro, que buscar la peor versión del otro para enfrentarnos. ¿Cómo podríamos nosotros decir, si miramos ejemplos de la historia vieja, que no estuvieron llenos de patriotismo las actitudes de otros partidos? ¿Cómo podríamos no reconocer el ideal de patriotismo que significaba, para marcarlo en el partido más moderno, en el Frente Amplio, lo que significaba el general Liberceleñi cuando con su lealtad institucional nos hacía pensar en la mañana siguiente? ¿Cómo no reconocer que nosotros somos una comunidad espiritual en la que convivimos permanentemente y que queremos seguir cultivando esa cosa tan especial que es la comunidad espiritual en que está concebido nuestro país? Muchas veces a nosotros nos marcan los hechos, las viejas voces que nos vienen de la historia. Y yo he tomado una pequeña frase que recomiendo a todos leer, que es la introducción a Rapsodia Bárbara de Emilio Oribe, donde dice: la muchedumbre anónima de antepasados que todos llevamos en la estructura de nuestra sombra carnal, bajo forma de imagen o de sueño, suele dibujar sus fronteras y contornos de algunos de nuestros actos. Eso seguramente sí. Eso seguramente nos marcan para tener desencuentros en el pasado, pero para construir juntos hacia el futuro. Quiero terminar haciendo una cita a un gran legislador colorado, Manuel Flores Mora, quien, al haber recibido la visita de Wilson Ferreira Aldunate cuando volvió la democracia al país, cuando comenzaba a volver al país, lo saludaba, hablaba de las cosas que habían hecho a lo largo de su historia y terminaba una hermosa contratapa diciendo: depón tu odio partidario, pues cubre una misma losa la tumba de Leandro Gómez y la de Marcelino Sosa. Muchísimas gracias.
Buenas noches, señora vicepresidenta de la República, señor expresidente, autoridades presentes, autoridades partidarias, señor rector de la universidad, compiladores de estos libros, señoras, señores. Primero me siento muy honrado de participar, de haber sido invitado y de estar en esta mesa y en este lugar. Quiero compartir con ustedes una mirada de la lectura de estos 3 tomos, que es una mirada sin duda personal, pero con la responsabilidad de la representación transitoria que aseguro en estos tiempos. Lo primero es, creo que un reconocimiento a través de este libro de múltiples autores y una compleja y muy adecuada compilación, refleja una capacidad que alcanzó nuestro país en el desarrollo de las ciencias sociales, las ciencias humanas en general, la historia, la ciencia política, que nos está aportando mucho a la sociedad, nos está aportando mucho a la propia política, y estos libros son testimonio de ello. Se han creado multiplicidad de escuelas, particularmente fecundas, en sus miradas, en la creación de ideas, en la generación de propuestas, y nos ayudan a entender el presente, nos ayudan a mirar hacia el futuro. Lo primero que me sorprendió del libro es una frase que dicen los compiladores, dicen que estos textos son hijos de su tiempo, más que de sus autores. Y hizo pensar mucho porque sus autores son hijos de su tiempo, de este tiempo, de nuestro tiempo. Y estos libros, estos textos nos invitan a una mirada de nuestro tiempo sobre nuestra historia. Y eso creo que esa mirada nos refresca, nos inspira y nos hace pensar en el presente y en el futuro. Y plantean una serie de preguntas que algunas quedan abiertas. Tienen la asombrosa permanencia de las formaciones políticas, de los partidos políticos en nuestro país. El Frente Amplio, que soy una fuerza política tradicional, es el más joven, tiene 50 años. El Partido Nacional, el Partido Colorado, tiene una prodigiosa y casi, yo diría, singular trayectoria a nivel internacional. Creo que hay menos de un centenar de partidos en el mundo que llegan a los 100 años. ¿Qué explica eso? Y los autores dan algunas pistas, y voy a tratar de mencionar algún elemento al final de mi intervención. Lo que pensaba hacer es compartir con ustedes algunas reflexiones que me ha inspirado la lectura de estos 3 volúmenes, hacer algunos comentarios sobre los libros y después algunos aportes muy puntuales sobre el tomo de las izquierdas y el Frente Amplio, realmente muy puntuales. Como mi compañero de mesa, voy a recurrir a citas. Yo no lo suelo hacer. Cuando uno recurre a citas, a veces lo hace por un argumento de autoridad para afirmar con una referencia la validez de lo que uno dice, y otras veces es porque no encuentra mejores palabras que una expresión, un texto que uno leyó. Y este es el caso. Y voy a citar 2 veces a la misma persona. La primera, para empezar a compartir con ustedes mis reflexiones, y es Hannah Arendt, que es una de las grandes conciencias del siglo XX, que creo que desbordó y eso sigue siendo una conciencia de nuestro tiempo. Dice, en algo refiriéndose a los partidos, dice que el mundo se vuelve oscuro cuando los ciudadanos dejan de compartir sentimientos de responsabilidad colectiva y solo se preocupan por sus intereses individuales, cuando pierden por completo la confianza en la política y vuelven la espalda a todo lo relativo a la esfera pública, cuando la población manifiesta su recelo en las instituciones democráticas y el individualismo alcanza cotas sin precedentes. Esta frase parece de total vigencia, de total actualidad. Empezando a compartir las reflexiones, lo primero que quiero decirles es que en esta ocasión, en una ocasión como la presente y en este lugar, entiendo que es necesario decir lo que uno piensa con claridad,
que es importante exponer las ideas con franqueza, con transparencia, las opiniones con transparencia, así como las valoraciones y fundamentalmente nuestra mirada hacia el futuro. No es un momento y una ocasión para limitarnos a palabras amables, que sí espero decirlas, y solamente protocolares. Reflexionar en este tiempo sobre los partidos políticos es realmente importante en un momento donde los partidos políticos y la política son cuestionados, en este cambio civilizatorio en el que estamos inmersos, y no solo es en nuestro país. Creo que además esta reflexión se impone, y en este lugar, en fechas en que recordamos momentos de gran trascendencia en nuestra historia reciente, como el Río de Libertad, el plebiscito convocado por la dictadura, que se conmemoraron las fechas recientemente. Y más en un contexto internacional que creo que se define por una palabra, impredecible, donde varía todo muy rápidamente, hasta una pandemia que fue inesperada. Entonces, las reflexiones sobre la política y lo político son un tema que tenemos que asumir con fuerza, aún en medio del debate de la política cotidiana en el que estamos inmersos. Entre los hitos y distintos momentos de la lectura del libro, retuve algunos, el paso del tiempo entre lo que fue la Paz de Abril de 1872, lo que fue 1904, lo que fue la Declaración de Estado de Guerra de 1972, son momentos dramáticos para la vida de nuestro país y que después se sale de alguna manera con un esfuerzo ciudadano importante. De abril del 72 aquí pasaron 50 años, es mucho tiempo, y lo que aprendemos, y no es fácil, es que la historia no vuelve atrás, pero es nuestra historia, debemos asumirla con nuestra mirada de hoy, como somos hoy, y con nuestras responsabilidades con el futuro. Y esto es lo que nos inspira la lectura. Un primer punto, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones puntuales. Un primer punto es lo que tiene que ver con esa distinción entre enemigos y adversarios en política, que no es menor. ¿Cómo el adversario se puede volver un enemigo y qué implica eso? Los adversarios saben que su conflicto tiene reglas y límites infranqueables y precisas, que hay valores y referentes que los vinculan por encima de lo que los separa. Y eso me parece importante no olvidarlo. Eso se llama democracia, se llama principios republicanos, compromiso con una nación, con la nación en la que se comparte un arraigo, las raíces. En cambio, los enemigos se enfrentan porque el objetivo de cada uno es la aniquilación del otro, la destrucción del otro, donde de alguna manera interpretan que tienen que ver su sobrevida, su propio proyecto de futuro. ¿Cuáles son los límites? Y esos límites son difusos y tienen que ser asumidos con responsabilidad para no ser franqueados. Hay momentos históricos y es inevitable la cita a Churchill cuando hace su cita, que es una provocación, que dice que cuando el conflicto se agudiza de tal manera y de una manera muy fuerte, de pronto es necesario incluso considerar al diablo como un aliado conveniente. Ustedes recordarán esa cita y las circunstancias en las que la mencionó esa frase. ¿A qué precio? A cualquier precio. Y yo creo que ahí revisar nuestra historia nos enseña mucho sobre ese precio. Y si la rivalidad y el pluralismo competitivo son inherentes a la sociedad democrática. Hay un compromiso común, una vocación común por el bien común. A veces hay prácticas de definir enemigos internos y externos para asegurar cohesiones, para una idea, una fuerza política, pero es una manera muy peligrosa de hacer política y de eso tenemos múltiples ejemplos. Y la historia nos enseña los altos costos que ese tipo de práctica traer como consecuencia. Tarde o temprano,
las semillas que aparecen que pueden parecer casi inanimadas, vuelven a cobrar vida y los conflictos reaparecen y se complican y no se terminan de cerrar páginas de la historia. La política entonces, la política de hoy es responsable por el hoy, pero también, como siempre, debe asumir su responsabilidad con el futuro. A veces olvidamos que los acuerdos se hacen entre diferentes, no con los que piensan igual, lo cual no es fácil. Cuando en política no es posible el acuerdo, el pacto, los rivales dedican más tiempo a sobrevivir que a vivir, más a atacar que a construir, más tiempo para defenderse que a proponer. La política se vuelve entonces imprevisible, parece pura táctica y pierde su esencia, su ser. Entonces, la sociedad va a quedar atrapada por esa pugna permanente, aumenta entonces indefectiblemente la desconfianza hacia la política, hacia los líderes, los partidos y hasta la misma democracia. Y ahí tenemos desafíos, responsabilidades que tienen que asumir firmemente los partidos, y yo creo que nuestra historia nos lo enseña. Hay otros aspectos que son importantes y que no vamos a poder desarrollarlo, que tienen que ver con el papel de la comunicación y los medios de comunicación como constructores de memoria, de recuerdos, de emociones, de creencias. Y un tema central, un tema mayor que afecta en todos los tiempos, que es el tema de la verdad en política. Cito mi segunda cita, vuelvo a citar una reflexión de Hannah Arendt, que desconfiaba del papel de la verdad en política, y ella decía que consideraba que el espacio público era el lugar de la acción, que en su pensamiento la acción es libre, es espontánea, es contingente. Y eso se opone a los atributos de objetividad, firmeza y necesidad que están implicados en la idea de verdad. Por esa razón estimaba que el lugar de la verdad debía ser ocupado por la opinión, que es el reflejo de los puntos de vista plurales de una sociedad. Eso es lo que ella decía. La opinión es contingente, claramente es contingente, y la verdad, sin ninguna duda, es relativa, pero la mentira es absoluta y tenemos que ser prolijos en separar las tres cosas. Es, sin duda, el manejo de esas prácticas comunicativas va a moldear intereses, perspectivas y tiñe una sociedad y su tiempo. Cuando se estructuran creencias, relatos del pasado, lejano y reciente, orientaciones emocionales que contribuyen a polarizaciones políticas y en casos extremos a grietas, a fracturas en la sociedad, una vez que éstas se abren, permanecen por muy largos tiempos y perduran más allá de las razones que estuvieron en su origen. Y entonces tenemos que estar muy atentos a ello. Por eso entendemos que es muy importante defender, valorar la política y lo político en tiempos en que soplan vientos a nivel planetario que buscan desprestigiarlas. La política y lo político, los partidos políticos son pilares mayores, necesarios, imprescindibles de la construcción democrática. Y esta colección de libros, sin duda, es un aporte sustantivo en esa dirección. Quería aventurar una respuesta a esa interrogante que queda abierta de la particular permanencia de las formaciones políticas en nuestro medio, de los partidos en Uruguay. Yo no sé si es una respuesta, es acercarnos tal vez a entenderlo, a responder. Y a pesar de todas las lejanías que se nos imponen por distintas razones en el medio, en la sociedad, somos un país de cercanías. Es la escala, pero es también la historia y cómo se fue construyendo la nación. Y tal vez ahí debemos buscar las respuestas o nuevas respuestas. Al mismo tiempo, a través de estos libros y a través de nuestra historia,
que sorprende, o creo que queda muy claro esa capacidad de adaptación que han ido teniendo las formaciones políticas en los distintos tiempos y a cómo han ido acompasando lo que es la tradición, referentes fundacionales con la renovación. Durante largo tiempo en nuestro país, y está muy documentado en estos libros, la prensa política, la prensa partidaria jugó un rol mayor. Y en estos tiempos, ahí tenemos un complejo desafío que todavía no le encontramos la respuesta. Y creo que la respuesta no puede venir de un partido o de otro, es una respuesta compartida y de nuestro tiempo, y que no es sencilla. Otros elementos importantes es que creo que en la permanencia de los partidos es la forma en que se vinculan con el gobierno, con las estructuras del Estado y con el manejo de la cosa pública, y la capacidad, a pesar de que a veces hay rezagos, lentitudes, en lo que ha sido la renovación de los liderazgos a través del tiempo. A pesar de que siempre cuesta, de que nos tarda verlos aparecer, a veces hay una renovación muy clara y que va renovando de alguna manera las estructuras partidarias. Habiendo compartido con ustedes estas reflexiones, quiero ahora centrarme muy brevemente y para terminar en un par de comentarios sobre la izquierda y sobre el Frente Amplio, que creo que debo hacerlo. Uno, en lo que tiene que ver con el nacimiento del Frente Amplio, y yo creo que el libro de las izquierdas lo detalla muy claro, lo cuenta y lo historia, pero hay un componente que creo que jugó un rol interesante y que vale la pena explorar, que fue la España republicana y la guerra de España con sus enseñanzas. Y ustedes conocen los distintos puntos de vista y las prácticas de las distintas formaciones de izquierda, republicanas, y los conflictos que tuvieron entre ellos, los costos altos que eso implicó. Y la España republicana, la guerra de España, de alguna manera fecundó también nuestra política y la izquierda a través de múltiples formas y muchas veces por la propia presencia de republicanos que encontraron su tierra de asilo en nuestro país. Y ese es un elemento importante porque a las tradiciones, las grandes tradiciones de izquierda que llegaron a nuestro país de manos de los inmigrantes, esta contribución yo creo que implicó para los dirigentes de izquierda de esa época y para las propias formaciones de izquierda un llamado de atención importante. El segundo elemento que me parece que hay que subrayar y que creo que es un tema a profundizar es la confluencia de una cantidad de sectores populares en lo que fue el Congreso del Pueblo 1965, que va a ser un elemento que va a acercar las fuerzas de izquierda que estaban ensayando estrategias de frentes como en todo el mundo y que no tuvieron éxito como lo detalla el libro. Creo que esos son elementos a profundizar y quería aportarlo. Y un último punto tiene que ver con algo singular y que tal vez en el libro esté menos enfatizado, y permítame casi concluir con esto, y no puedo menos que mencionarlo dado mis responsabilidades transitorias, que es lo que significa, lo que es la estructura del Frente Amplio en Uruguay, que no es solo una coalición de partidos como se ve públicamente, como sobre todo se ve públicamente, es una prodigiosa, un ensamblado complejo y prodigioso entre una coalición de partidos con sensibilidades y miradas muy diversas que ustedes conocen muy bien, y un movimiento. No es una coalición y un movimiento, es una coalición movimiento. Y ese movimiento lo compone la gente en distintas estructuras, fundamentalmente en lo que llamamos los comités de base. Y saben una cosa, constituyen las distintas estructuras en las que participan los comités de base, constituyen la mitad de la dirección del frente. Son más lentos, les lleva más tiempo discutir, acordar, pero constituyen un verdadero cemento de lo que es la fuerza política.
y se dan fenómenos extraños porque en estas formaciones de base participan personas con compromisos políticos sectoriales. Sin embargo, la fidelidad primera es con la estructura movimiento. Esa es una singularidad que creo que está en la base de esa también curiosa y prodigiosa alianza de izquierda en Uruguay, que es también excepcional en lo que son los movimientos y corrientes de izquierda en la región y en el mundo. Quedan abiertas, no quiero extenderme más, pero quedan abiertas algunas interrogantes y que creo que las compartimos y que nos desvelan cómo se transitará, cómo transitaremos el siglo XXI, qué dejaremos a las nuevas generaciones, qué dejaremos al futuro. Creo que estos libros y lo que anuncian los compiladores sin duda son un aporte para ir respondiendo estas interrogantes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Ante todo agradezco la invitación de los organizadores que me fue transmitida por Pepe Rila para estar hoy aquí. Y aclaro que vengo a título exclusivamente personal, sin invocar representación alguna. Naturalmente sería muy difícil pretender tener una representación para comentar 3 libros, pero dejo esa constancia de que mi opinión es simplemente la de un colorado más. Y digo, para empezar, que celebro la publicación de esta colección que se refiere a los partidos políticos en momentos en que aquí en el mundo democrático al menos, los partidos están siendo desafiados por múltiples circunstancias. Son criticados, son controvertidos, son cuestionados. La democracia misma lo es. Y nosotros seguimos pensando que los partidos políticos son absolutamente indispensables para la existencia y el funcionamiento de las democracias. Sobre esto mismo abunda una revista que está publicando estos meses la Fundación Konrad Adenauer, que se ha difundido mucho entre nosotros, habla de los partidos políticos, de su importancia, de sus desafíos. Muy interesante todos los planteos, y me parece que por aquello de que el pasado es prólogo, no hay mejor introducción para abordar esos temas del presente y del mañana que volver la mirada sobre lo que han sido nuestros partidos a lo largo de nuestra historia. Nuestros partidos que son la historia misma, la historia política del Uruguay que se ha hecho con los partidos políticos en distintos momentos, de distinta manera, pero han sido ellos siempre los protagonistas. Lo decíamos, lo recuerdo con particular énfasis durante la dictadura, cuando empezábamos a tratar de salir de todo aquello y empezábamos reclamando el funcionamiento de los partidos políticos como la punta de la madeja para que se pudiera empezar a conversar con alguien. Y ese fue el rumbo y fue así que finalmente se logró encauzar la situación. Los partidos requieren de nuestra preocupación, de nuestro celo, de nuestro trabajo, en la misma medida en que lo requiere el mantenimiento de la democracia. Así que bienvenida esta colección, bienvenidas estas reflexiones, estas informaciones sobre los partidos. Por supuesto, no hay aquí, no podría haberla ninguna palabra definitiva. Yo creo que no hay conclusiones finales e irrevocables en la historia. De vez en cuando aparece algún libro, sobre todo en Estados Unidos o en Europa, que dice la versión definitiva de la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial o lo que fuere. Yo creo que no hay versiones definitivas. Hay siempre relecturas y hay siempre reescrituras. Y así debe ser. Los otros días yo escuchaba a una señora diputada que decía que en el Uruguay no hubo guerrilla. Bueno, si fuera necesario demostrar que no hay palabras finales, que nada está dicho de una vez para siempre, alcanza con ese dato. Hasta eso está en controversia. Entonces digo, aquí nadie va a encontrar palabras definitivas. Estoy seguro de que ninguno de los varios autores que participaron en la elaboración de estas obras soñó jamás que estar diciendo la última palabra sobre nada. Son invitaciones a pensar, informaciones que se aportan para ilustrar
la reflexión y la deliberación de todos nosotros acerca de temas de evidente importancia para la vitalidad de nuestra democracia. Quiero hacer algunos comentarios sobre cómo está armada la obra. Yo leí íntegramente el tomo dedicado a los colorados, sentí que esa era además mi primera obligación. No he tenido tiempo para leer íntegramente los otros tomos, sí leí algunos de sus pasajes y lo hice rápidamente. Y después de haber hecho esto, leer íntegramente un tomo y haber leído parcial y rápidamente pasajes de los otros, bueno, me encontré con que puede ser una buena manera de abordar esta obra. En vez de leer en secuencia los tres, tomar uno, según el particular interés de cada uno, y teniendo en cuenta la forma en que está estructurado el volumen, la estructura es similar, prácticamente igual en los tres, complementar esa lectura inicial con otras referencias cruzadas. ¿Cómo está armado esto? En primer lugar, hay una secuencia cronológica, o sea, un repaso de la historia del país desde la perspectiva del partido considerado, la fuerza política considerada. Es un primer marco cronológico, histórico, en sentido clásico, para ubicar las cosas. Y en ese sentido es utilísimo. En segundo lugar, hay una sección que se denomina asuntos, problemas, controversias. Es decir, los temas que han ocupado, que han llamado la atención, que han despertado el interés de cada una de estas fuerzas políticas en distintos momentos de la historia. Ese elenco de asuntos, problemas y controversias no es el mismo para cada partido, no es el mismo en cada volumen. Si no son los mismos temas que se analizan desde la óptica colorada, de la óptica blanca, de la óptica de la izquierda, sino que son distintos temas, lo cual añade, obviamente, riqueza e interés al asunto. En algunos casos, esos temas, esos núcleos se repiten. Por ejemplo, caudillos y doctores, está tratado en el tomo de los colorados y también en el de los blancos, no así, obviamente, en el de la izquierda, pues es un tema del siglo XIX. Básicamente fue así. En cambio, otros temas están en algunos de los volúmenes y no en otros. Lo cual, responde a criterios que pueden ser compartidos o no, según. Por ejemplo, sobre la laicidad, el laicismo, etcétera, se habla en el tomo dedicado a los colorados. No hay un núcleo temático así denominado en el libro dedicado a los blancos, pese a Bernardo Berro y el de la polémica aquella por si se podía enterrar o no un masón en un cementerio, pero el capítulo está entre los colorados. Y para hablar de feminismos se le ubica en el capítulo de la izquierda, pese a todo lo que hizo el Partido Colorado y en particular el vallismo en pro de la condición de la mujer. Pero el capítulo está en la izquierda. Señalé estos dos capítulos, hay muchos más que uno podría decir está acá y no está allá, en fin. Pero creo que eso amplía el panorama y enriquece el enfoque y permite que cada uno busque aquello que es de su mayor interés. Y donde se hace todo esto más interesante todavía es cuando uno elige aquello que particularmente le interesa, sea un momento histórico, un tema, un movimiento político, una personalidad política. Y después de leerlo, allí donde está tratado, digamos, inicialmente, donde está instalado, trata de cruzarlo con las referencias que encuentra en los otros temas, que a veces pueden estar no bajo ese rótulo, sino bajo otros, y uno tiene que buscar. Y entonces allí aparecen las distintas perspectivas, porque los varios autores de estos trabajos no repiten idénticamente la misma versión de las cosas, no tienen todos exactamente el mismo enfoque. En algunos casos coinciden, en otros no. En algunos casos la distancia entre uno y otro es mínima, en otros es bastante mayor. Todo eso creo yo que le añade interés a la lectura. Exige algún esfuerzo del lector, lo cual no viene mal tampoco, porque, por ejemplo, los periodos de la secuencia cronológica no coinciden. No es de 1900 a 1900 tanto en los colorados, el mismo periodo en los blancos, el mismo periodo en la izquierda. No, la periodización varía según la fuerza política de que se trate, porque cada una tuvo protagonismo en distintos momentos y cada una en distintos pasajes de la historia tuvo una actuación relevante en distintos planos.
Se amplía bastante, se enriquece bastante el contenido con todo esto. Y a mí entonces por eso me resultó sumamente interesante esto que he hecho y me propongo seguir leyendo así, no in totum cada volumen, sino explorando a partir de un interés definido y buscando las relaciones, las conexiones entre los distintos tomos. Dicho esto, y siempre extenderme demasiado, siento que debo dejar constancia de algún comentario que podríamos llamar crítico. Por supuesto que en una obra de esta envergadura, de esta amplitud, inexorablemente tiene que haber errores y omisiones, como los balances del Banco Central. Bueno, hay aquí efectivamente errores y omisiones, hay algunas inexactitudes, por lo que yo pude ver de menor cuantía, de menor relieve, que no justifican siquiera que las señale aquí. Me refiero a las inexactitudes. En cambio, las omisiones ya son otra cosa. Algunas también de menor cuantía, otras que a mí me hacen un poco de cosquillas y otras que francamente me duelen. Y estas están referidas a los capítulos en los que, de la historia que yo he vivido o que yo he presenciado más de cerca. Y a ese respecto quiero hacer algunas puntualizaciones. Y hay también otras cuestiones que no son, digamos, de omisión ni de inexactitud, pero son distintas valoraciones, distintas estimaciones de los hechos, de lo sucedido, un juicio histórico distinto, cada cual tendrá el que le parezca pertinente, pero me parece que vale la pena en ese sentido también dejar alguna constancia de las distintas perspectivas que podemos tener sobre los hechos y sobre la secuencia de los hechos. En el rubro omisiones, yo digo, las encontré, las que me han parecido significativas, en los capítulos 7 y 8 del libro Colorados. El capítulo 7 ya se titula El Partido Colorado hacia la derecha, y después viene el capítulo 8, Golpe, Dictadura y Reconfiguración Orgánica. En el libro de los blancos eso está en un solo capítulo, el 4, titulado Los blancos y la crisis de la democracia. Y en el libro dedicado a las izquierdas eso está en los capítulos 3 y 4. Y bien, a este respecto, digo, al referirse, digamos, a la etapa de los prolegómenos de la dictadura y con relación al Partido Colorado, no hay ninguna referencia a lo que para mí fue un hecho político muy significativo, que fue aquella entrevista a Amílcar Vasconcellos el 1 de febrero de 1973 por Radio Carve en una audición que se llamaba Tomándole el pulso a la República, donde Vasconcellos denunció que los militares estaban tramando la embestida contra las instituciones. Yo escuché ese programa radial en el momento en que se emitió. Estaba con mi padre y con un primo. Lo recuerdo como si fuera ahora y recuerdo la emoción que en aquel momento sentimos por la gravedad de lo que se estaba diciendo. Tras la salida de Vasconcellos vino al otro día ya una respuesta de Bordaberry y días después una respuesta durísima, tremenda, ofensiva de los llamados mandos militares, expresión que en aquellos años se usaba mucho, los mandos estos, los mandos aquellos. Bueno, con todo eso, con lo que vino después, Vasconcellos publicó un libro que se llamó Febrero Amargo y ese rótulo le quedó aquel mes de febrero, Febrero Amargo. Y hace poco, en esta casa, en la antesala de diputados, creo, se presentó un libro de la colección Clásicos Uruguayos, nada menos, que contiene Febrero Amargo. Recuerdo a Gerardo Caetano haciendo la presentación del libro, estaba el hijo de Vasconcellos allí. Para los que nos seguimos sintiendo en ese sentido vasconcellistas fue muy emocionante. Ahora, acá no se dice, no se recuerda ese episodio que yo creo que en aquel mes de febrero fue importante. Hubo otras cosas en febrero. Hubo, por ejemplo, una declaración de la Convención Nacional del Partido Colorado, que se reunió en la Casa del Partido. Yo asistí a esa reunión desde la barra. Era menor de edad, no había votado, obviamente no ocupaba ningún cargo partidario, pero
asistí a la sesión en un clima enrarecido, en un clima tenso, de enorme dificultad, pero pese a todos los pesares, la convención emitió una declaración que en aquel momento, febrero de 1973, tenía, creo yo, su valor y por eso merece, entiendo yo, ser recordada. En lo sustancial decía: ratificar la irrevocable decisión de los integrantes del partido de defender por todos los medios a su alcance las instituciones y las autoridades legítimas, por cuanto solo el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes por parte de los gobernantes y gobernados es la garantía común de la convivencia pacífica de los habitantes de la República y el único modo de aunar esfuerzos en la impostergable tarea de transformación y desarrollo económico, político y social del país. Esto se publicó en el diario El Día el 13 de febrero de 1973. Y más adelante, ya en julio del 73, después de la disolución del Parlamento, ya con la dictadura plenamente instalada, hubo también una declaración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Sobre esto, un breve comentario. Era un comité que se había integrado con los suplentes de los suplentes, porque las elecciones internas se habían hecho mucho tiempo atrás, y eran figuras, digamos, de segundo orden, pero que representaban igualmente orgánicamente al partido. Eran los que tenían la autoridad sobre la casa del partido, sobre los bienes del partido, los que firmaban las comunicaciones a la Corte Electoral, los que administraban el lema, en fin, eran lo que había de la institucionalidad colorada. Y ese comité ejecutivo, cuyo secretario general era, y lo digo para honrar su memoria, Baltasar Granucci, que integraba también Jacques Alfie, el padre de Lito, ese comité hizo en aquel momento tremendamente difícil una declaración que en su parte medular decía que en la seguridad de interpretar el sentir del vallismo reclama en su nombre, se encaren de inmediato las soluciones para el retorno a la vigencia plena de la Constitución y de la ley. En julio de 1973 esto valía, y yo quería recordarlo. Después, en otro pasaje del libro, siempre en esta parte, se dice que cuando se comenta la instalación del triunvirato colorado, que eran Jorge Valle, Yude y Vasconcellos en el año 76, se dice que hasta ese momento el Partido Colorado no había tenido actividad ni manifestación política alguna. Y ahí cabe también una precisión, porque en el año 74 se cumplieron 10 años de la muerte de Luis Valle, y el vallismo recordó ese hecho con un acto en el cementerio central en el que habló Jorge Valle. Yo estaba en ese acto. Y recuerdo que fue preparado, como se podía, con reuniones en la casa del partido que nosotros creíamos que eran clandestinas. La casa estaba apagada, no había luz, nos reuníamos en un cuarto allí, allá adentro, y preparábamos la convocatoria, los llamados, etcétera, y creíamos que nadie sabía eso. Se hizo el acto, habló Jorge, me acuerdo que se definió como un liberal en todo el sentido de la palabra, en el sentido político, económico, cultural, amigo de la libertad, ese fue el eje del mensaje, que en aquel momento también quería decir mucho. Y después supimos que las autoridades de la época sabían perfectamente quiénes habían estado allí. Me acuerdo que destituyeron de su cargo en la OCE a Rubén Díaz, aquel que después fue diputado. A Hierro Gambardella le recortaron un porcentaje de la jubilación. Otros la sacamos barata porque no existíamos. Yo era un ni en aquel momento, ni trabajaba ni estudiaba porque estaba intervenida en la universidad. Pero así que estaba nomás ahí. Pero otra gente sufrió las consecuencias de haber participado en ese acto, ya que no hubo nada hasta el 76. En otro pasaje se comenta que el diario El Día fue sancionado en 1977 porque se introdujeron algunas palabrotas en la edición, seguramente con la intención de generar motivo para una sanción. Allí desterraron a Leonardo Guzmán, que era el director del Día y no era uruguayo, así que lo echaron, junto con otros operarios, clausuraron el diario creo que por 10 ediciones. Y el comentario aquí dice, tengo las páginas, pero no vale la pena, se hace muy tedioso y se me va el tiempo. Dice, y a partir de allí el diario cambió su orientación.
Entonces uno lee eso y puede pensar que a partir de ahí el Día se pasó a apoyar la dictadura, por ejemplo. Y no fue así. Podría decirse, moderó su tono, sí, pero el Día seguía saliendo todos los días con un enorme retrato de Valle y Ordóñez en la página editorial y una frase que podía leerse con la perspicacia del lector como alusión a las circunstancias del momento. Y el Día, en el 1979, al cumplirse 50 años de la muerte de Valle y Ordóñez, hizo una semana de homenaje donde trajo oradores a figuras importantes de América. Recuerdo que vino Ricardo Balbín, que fue la primera vez que salió del territorio argentino. El que cuenta la anécdota es el doctor Julio María Sanguinetti, el que fue a invitarlo a Buenos Aires. Y Balbín esgrimía como pretexto para no venir que nunca en su vida había salido del territorio de la patria. Y Sanguinetti finalmente logró convencerlo de que viniera al Uruguay y vino, y habló en aquella semana de actos de homenaje a Valle. Vino un senador brasileño del PMDB, que en aquel momento estaban remando por la democracia. Con todo eso se publicó después un libro que anda por allí con las disertaciones de los expositores, en lo que fue todo tenía ese sentido, una reafirmación democrática, una reafirmación vallista, un acto de oposición al régimen entonces vigente. Y ese mismo año de 1979, el Día creó un suplemento, La Semana, que tenía un claro tono opositor más fuerte, más enérgico que el del propio diario. Y ahí empezamos a escribir los que en aquel entonces éramos jóvenes y que después fundamos para el plebiscito del 80 la Corriente Vallista Independiente. Todo esto pasaba en el diario El Día y pasaba entre los jóvenes colorados de la época. Y eso, esa Corriente Vallista Independiente que surgió así hizo también un acto de oposición al proyecto de la dictadura, que fue el acto del Cine Arizona, que no está mencionado acá. Lo de Febrero Amargo a mí me dolió. Esto otro me hace cosquillas, porque nuestros rivales internos eran los de la coordinadora, que habían hecho un acto en el Cordón, que eso sí se menciona, pero no se habla del nuestro en el Arizona, que conste también que eso lo hicimos. Termino acá con esos señalamientos. Decía también que tenemos algunas diferencias sobre las valoraciones de algunos hechos, de cosas que pasaron en el país, y me refiero específicamente a la incidencia que tuvo la acción de la guerrilla, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Yo tengo a ese respecto observaciones sobre dos aspectos, fundamentalmente. En primer lugar, yo creo que de la lectura de los textos que aluden al MNN y a su actuación, puede inferirse que ellos fueron una especie de respuesta a lo que se llama la deriva autoritaria de los gobiernos de la época, el breve gobierno de Gestido, el gobierno de Pacheco Areco. Bueno, creo que caben otras lecturas. Cabe pensar que la Revolución Cubana produjo un afán de emulación en el continente, que eso tenía una fuerza propia, una dinámica propia, independiente del gobierno que hubiera en el Uruguay. Y bueno, si tuviera que argumentar en pro de esa tesis, recordaría que cuando Ernesto Guevara vino aquí en 1961 y habló en la universidad, decía: cuidado, ustedes tienen una democracia, cuídenla, cuando se dispare el primer tiro de una revolución nunca se sabe cuándo se va a disparar el último. Digo, esas cosas no se dicen porque sí. Ya había aires de fronda en el Uruguay, es evidente, me parece a mí. Tampoco se menciona acá un antecedente, es el asalto al club de tiro suizo que ocurrió en 1963. Yo recuerdo que hace algunos años, pocos años, eran, no sé, 5 o 6 años, tal vez un poco más, no mucho más, la directora de un liceo de Colonia invitó a algunos de los tupamaros que participaron en aquel episodio a ir al liceo y contarles a los muchachos cómo había sido aquello. Es decir, que se consideró un antecedente relevante, y tanto que se juzgó pertinente invitar a uno de los partícipes en el episodio para hablar del tema. Sin embargo, acá no parece mencionado, se hace referencia a la constitución del MLN en el 66. Me parece que eso conduce a postdatar los acontecimientos, cuando esto empezó mucho antes de que hubiera señal alguna de autoritarismo en el Uruguay. En 1963 había un Consejo Nacional de Gobierno donde era mayoría el Partido Nacional, era el partido de gobierno en aquel momento. No había ninguna circunstancia que justificara la reacción contra un autoritarismo que no existía. Y allí empezó la cosa. Pero en fin, eso sobre el origen. Y sobre la gravitación,
tengo la impresión también, es mi perspectiva de las cosas, que acá se subvalora la incidencia que tuvo el MLN. Se le pone como una especie de telón de fondo que, bueno, que sí, formaba parte del paisaje, pero que no incidió demasiado en lo que pasó en el Uruguay aquellos años. Algo que me parece muy, muy demostrativo de esto que estoy señalando es un párrafo, está en el tomo dedicado a las izquierdas, en la página, a ver, páginas 98 a 99. Y dice así, en la página 99, viene hablando de los hechos de 1972. Dice, el MLN fue desarticulado en pocos meses. En julio, el Parlamento sancionó la Ley de Seguridad del Estado que satisfacía el pedido de las Fuerzas Armadas de disponer de herramientas legales permanentes para frenar el disenso social. Los representantes del Frente Amplio fueron nuevamente los únicos en oponerse a otro paso más hacia el autoritarismo. Yo entiendo que lo que llevó a la sanción de la Ley de Seguridad del Estado no fue el afán de frenar el disenso social, porque uno lee eso y parece que el problema era que había manifestaciones estudiantiles o huelga de los trabajadores. El antecedente inmediato de esto había sido el asesinato de los 4 militares que estaban custodiando, los 4 soldados que custodiaban la casa del comandante en jefe del ejército en Abacuya, Avenida Italia. En ese clima de locura, en ese baño de sangre que vivía el país, el 17 de abril de ese mismo año habían sido asesinados los comunistas de la seccional 20, y el 14 de abril había sido una cosa espantosa, los tupamaros mataron a 4 en la mañana, las fuerzas conjuntas a 8 tupamaros en la tarde. El país estaba en un clima de locura y de sangre, y fue en ese clima, no para frenar el disenso social, que se votó esta ley. Pero en fin, son diferencias de perspectiva y de estimación de lo que pesa una cosa y la otra. Yo creo que la guerrilla armada pesó muchísimo en los acontecimientos que culminaron con el golpe de Estado del 73. Pero en fin, esas son mis particulares visiones. Más allá de estas diferencias, yo digo que todo esto es enormemente estimulante, que incita a reflexionar, a discutir, a deliberar, y que, bueno, mi recomendación, que la hago espontáneamente y no porque me la haya pedido ni la editorial Planeta ni los coordinadores, es que compren los 3 tomos, porque la mejor lectura es la que se hace concatenando lo que se dice en cada uno para obtener así una visión completa. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer a José y a Jaime por la invitación de participar en esta mesa de presentación de estos 3 tomos, que además anuncia un 4º tomo, un 4º volumen, esperemos que la brevedad, para completar esta obra coral más en general. Un primer comentario tiene que ver con la ubicación de mi intervención en el día de hoy. Está claro que comparto una mesa no solo con José y con Jaime, autores, coordinadores del libro y coautores de esta obra, sino con 3 actores importantes del sistema político nacional y del sistema partidario nacional, y que sus intervenciones, más allá de comentarios generales que hicieron los 3, tienen que ver también con ese rol de actores políticos partidarios. Mi intervención, por un lado, es en todo caso de un humilde ciudadano convencido de que la convivencia republicana y democrática en Uruguay es un valor que tenemos que preservar, cultivar y entender su lógica de funcionamiento. Y brevemente, y también con cierta suavidad, en mi rol de rector de la Universidad de la República, me gustaría hacer un comentario final al respecto. Como ciudadano, yo me gustaría comenzar diciendo por qué creo que esta obra es tan pertinente en este Uruguay de hoy, en esta coyuntura tan particular que estamos atravesando como país, como sociedad, como región, quizás como mundo. Vivimos en tiempos de cierta conmoción política, y los historiadores y cientistas políticos, y sin duda los integrantes de esta mesa que han sido protagonistas de otras conmociones políticas, podrán decir que es de relativamente menor cuantía comparada con otras. Pero es cierto que están sucediendo procesos en la región del mundo que por lo menos
son llamativos y deberían llamar al análisis y a la reflexión en clave democrática y en clave también partidaria. El más obvio quizás es la emergencia de nuevos actores en las vías democráticas de los países latinoamericanos y el deterioro en la base de apoyo de muchos partidos, en algunos casos con muchos años de historia detrás. Hay algunos ejemplos muy concretos y extremadamente recientes, algunos de esos todavía cuyo desenlace final no conocemos, que van desde la fragmentación política en Costa Rica o el cambio en la constelación política en Chile en el día de hoy, citando dos sistemas políticos que suelen ser asociados también al uruguayo por la supuesta estabilidad de las reglas de juego y por la calidad de la vida democrática. Por tanto, estos fenómenos, que no son solamente regionales, también operan en otras latitudes. Y aquí viene un comentario estrictamente como ciudadano preocupado por la calidad democrática de nuestro Uruguay de hoy. Mirando muchas democracias consideradas estables en general, estas emergencias y cuestionamientos son también bastante profundos. A veces se canalizan por cambios en las orientaciones entre los partidos con liderazgos que no se asocian a sus cánones históricos. Y estoy pensando, por ejemplo, en Trump y el Partido Republicano. Otros, a través también de la irrupción de nuevas colectividades que ocupan el centro de la escena y desplazan a otros partidos. Muchas democracias europeas están viviendo un fenómeno de esa naturaleza. José Jaime comienza, creo que en el primer párrafo de su prólogo, en los 3 volúmenes, con una afirmación que comparto y es la asombrosa permanencia de nuestras colectividades políticas, un calificativo a esta noción de permanencia. Y esa asombrosa permanencia es abordada en estos 3 volúmenes, desde el diálogo entre la historia y la ciencia política, lo que de por sí es una colaboración fecunda, importante, y además que instala en Uruguay una lógica de aproximación a una temática desde esas 2 disciplinas o áreas del conocimiento que son bien relevantes para entender algunos fenómenos pasados y presentes. Desde ese análisis académico, pero también desde la perspectiva comprometida o incluso desde los protagonistas directos de estas historias que se construye este libro, en donde aparecen vínculos entre actores, políticos y personas, entramados de estas políticas, de estas dinámicas y de las pasadas. Esta asombrosa permanencia que caracteriza a nuestro pasado, pese a las interrupciones democráticas que vivió nuestro país, no es un pronóstico, por supuesto, del futuro, como no es nunca el estudio del pasado. Han existido cambios de fuste, algunos de los cuales están registrados en los propios volúmenes. El surgimiento del Frente Amplio hace 50 años, que cambia las reglas de juego y la conformación del sistema político. Los cambios en el peso relativo de los partidos tradicionales. La emergencia reciente de otros actores, cuya dinámica futura todavía no conocemos. Pero también hay que ser cuidadoso al pensar estos problemas, porque la señal de permanencia no presupone, por supuesto, ni el deseo de la misma, ni la realidad de la inalterabilidad de estos procesos. Como los autores señalan, la capacidad de los partidos para adaptarse y transformarse ante cambios en sus entornos depende de su propia configuración y trayectorias. Y el vínculo entre renovación y tradición no es trivial. Pablo decía algo de esto con respecto al Partido Nacional al comienzo. Yo entiendo que la presentación de este libro en este recinto, la vicepresidenta lo señalaba al comienzo, ámbito de articulación política a través de los partidos por definición, el Parlamento es esencialmente eso en Uruguay, y con estos actores que ahí están en la mesa, es quizás sí un rasgo identitario que deberemos preservar y cuidar. Porque en la región y el mundo hay amenazas a estos procesos que tienen que ver con derivas autoritarias de distintos signos en América Latina y en el mundo, movimientos políticos de corte espasmódico que priorizan el conflicto presente sobre las perspectivas de futuro de las sociedades. Por lo tanto, la capacidad de articular una identidad partidaria y propositiva desde los partidos políticos con una democracia deliberativa, con lo profundo que implica hablar de democracia deliberativa, ágil y fecunda, como soporte para preservar derechos e impulsar el bienestar general, descansa en que cuidemos
y preservemos como sociedad actores colectivos tan importantes como los partidos políticos. Quizás con otras configuraciones y con los cambios propios, esta mezcla entre transformación y tradición que presuponen también adaptarse al contexto y a las nuevas necesidades que van surgiendo, sociales y también del contexto más internacional en el que operamos. Uruguay no es una isla en estos procesos. Mi perspectiva en este caso es pensar que reivindicar los partidos no es reivindicar su inmutabilidad ni la conservación incambiada de jugadores en el tablero de la democracia. Más bien es reconocer que esos jugadores institucionales, llamados partidos, son un instrumento importantísimo para canalizar e interpretar a la sociedad y sus movimientos. Y como también señalan los autores, cuando eso no sucedió, las noticias no fueron buenas para la calidad de vida de nuestra democracia y sobre todo para el funcionamiento de nuestra sociedad en general. Son los partidos sin duda elementos medulares de la convivencia democrática y su estabilidad son un ingrediente importante para sostener esos procesos pensando en una democracia profunda y fecunda en clave de bienestar. Leo los volúmenes y no veo nostalgia y eso creo que es buena cosa, porque mirar secuencias, indagar en los asuntos y controversias, algunos de los cuales señalaba Ope, explorar la vida interna de las colectividades y entender y hasta deleitarnos con semblanza de protagonistas es parte también de un aporte para comprender la importancia capital de los partidos en la vida institucional y en una democracia plena. Me gustaría terminar señalando ahora sí desde la Unión y sin veleidades institucionales que es un gusto estar presente en la presentación en el Parlamento Nacional, en este edificio, en este recinto, de un libro donde buena parte de quienes lo construyeron desarrollan sus actividades en la institución. Con diversidad, con pluralidad de enfoques y de posicionamientos, con la convocatoria de otros actores que no pertenecen a la Universidad de la República, cosa que es parte también de nuestra misión institucional. Jaime lo señaló al comienzo, esto es una misión sustantiva, porque si la ley no lo estableciera tendríamos que hacerlo de todas maneras, pero además la propia ley orgánica, con sus problemas de adaptación al nuevo mundo en que vivimos, pero también con algunas declaraciones sustantivas que señalan la reivindicación de la forma republicana de gobierno y también la vocación de la institución de aportar a la comprensión del problema de interés general, estos libros se dan en encuentro de esa misión. Desde la rigurosidad, pero con una vocación de no dialogar solamente en la comunidad disciplinar o de las comunidades disciplinares, sino con la búsqueda de dialogar, por supuesto, con el sistema político, pero con la sociedad en su conjunto. Están construidos y redactados con un sentido de trascendencia de los recintos universitarios. Y eso está muy bien. Por supuesto, también parte de la construcción científica es dialogar en la comunidad y validar en la comunidad algunos procesos. Pero a la misma vez, buscar la trascendencia de esos recintos es parte de la misión que tenemos como institución. Por lo tanto, esto sí, me congratulo como rector de que esto esté sucediendo en este momento. Y más allá de las discrepancias que cada uno de los otros integrantes de esta mesa, puntuales o más conceptuales, planteados algunos tramos de las obras, mi impresión es que estamos ante una obra emblemática, por supuesto, esto lo va a determinar el transcurrir del tiempo de las críticas y los intercambios que generen. Y que, sin duda, va a ser una obra referencial para pensar la historia política del Uruguay y en particular la historia de los partidos. Por tanto, además de congratularme estar acá, quiero decir también que voy a esperar ansiosamente el cuarto volumen que está prometido. Así que muchas gracias. Bueno, buenas noches. Me toca apenas cerrar este acto que ya se ha vuelto un tanto largo. Y para cerrar quiero simplemente agradecer a todos y cada uno de los lectores atentos de la obra esta noche y también a sus diferencias, a sus discrepancias. Faltaba más. Este es el tema, ¿verdad? Les agradecemos mucho esta contribución para la presentación. Quiero agradecer
a la editorial especialmente, porque no es fácil ir un día y decir tenemos esta idea con este volumen, ¿verdad? Y bueno, a Claudia, a toda la gente de la editorial, siempre muy comprensivos, muy pacientes, muy exigentes, con unos equipos formidables que han permitido que esto esté hoy sobre la mesa. Agradecer a nuestras comunidades académicas, a nuestra comunidad académica que nos ha permitido estar acá. Quiero hacer una mención apenas breve al Instituto de Ciencia Política, donde buena parte de nosotros trabajamos y pertenecemos, y donde se han dado lugar desde hace ya muchos años la ciencia política, la historia como disciplinas entre varias, que han dialogado, que han conversado, que han discutido y que forman parte, ¿verdad?, de este hacer, ¿verdad? Y quisiera decir finalmente, además de este agradecimiento, que esta obra está lejos de llamar a la complacencia. ¿Sí? Está lejos de llamar a la complacencia. Está colocada en un punto en el cual uno dice, a ver, vamos a contar el Uruguay mirado desde los partidos. Eso no es fácil, eso es arduo. Necesita de pericias múltiples, necesita de rigor, necesita de equilibrio, no sé si lo habremos logrado, necesita de todo eso. Pero además debe reconocer que el mundo está en problemas muy serios con la democracia y con los partidos. Y no hay razón para pensar que el Uruguay está exonerado de esa problemática. Entonces, esto no es para autocomplacerse ni para autoflagelarse, sino para decir, bueno, aquí estamos. Usted está aquí, como esos mapas que nos orientan en la ciudad. Vaya a saber, pero esta narración problemática y crítica creemos que la va a ayudar. Pero no estamos a salvo. No estamos a salvo. La democracia tiene eso, además. ¿Sí? Es esencialmente frágil. Por lo tanto, narrar su historia a través de lo que se ve desde los partidos, que no es la única forma de hacerlo, pero es muy importante, es un aporte. Y por tanto es una obra abierta que no llama ni a la autoflagelación, que suele estar de moda, pero tampoco a la autocomplacencia. A decir, ya está. Así que bueno, no queremos hacer esto más largo, volvemos a agradecerles a todos quienes han venido y respetado los protocolos. Y bueno, gracias, muchas gracias.